Empezamos Dale. por ahí porque, o sea, digo, en la entrevista de ayer arrancamos por ahí justamente porque salió el dato de inflación de abril y cayó 2,6, rompiendo la racha que se venía dando desde mayo del año pasado. Es el dato más bajo de los últimos 5 meses y importante también porque coincide con lo que estimaban un poco consultoras privadas, que eso siempre está bueno, ¿no? Como para tener un parámetro de si el INDEC está midiendo bien o mal. Y para mí lo más importante, que se habló ayer también, es canasta básica alimentaria, que dio 1.1%. Claro, lo cual te O marca sea, que alimentos estuvo bajo. y te marca que la pobreza va a seguir bajando. Claro. Eso es lo importante. Sí. Igual, ¿sabés qué? Antes del tema, digo, lo que le propusimos al presidente y que ya lo aplicamos acá cuando vino el secretario de Finanzas, Furiase, es analizar junto con los gobernantes, digamos, en este caso Milei o antes Finanzas, Furiase, los gráficos. Entonces, Eso me encantó. ¿Cuántos gráficos Y porque preparaste? eran 4 Eso? economistas. Estaban, sí, la verdad que había cosas que yo no entendía en Yo- algunos momentos. yo Porque veía- eran 4 economistas hablando con un pero lo presidente que es explicábamos. economista. Cuando Nah, un lo gráfico explicábamos. Sí, no, difícil. explicaban bien, pero lo que quiero decir era, estaban todos súper bien preparados. Claro, bueno, entonces teníamos mucho gráfico, no usamos todos. Porque yo en un momento te Teníamos veía y un decía montón. el 7, el 12, el, ¿viste? Como que El le ibas tirando. 48. Claro, yo decía, che, no, pero me gustó mucho eso que hicieron. No, lo elaboramos un montón y todo de mercado, de compañías del mercado que sacan y analizan el mercado, digamos, de datos de bonos, de tipo de cambio, de reservas, de tasas de interés, etcétera. Entonces era todo objetivo, era vamos al dato, vamos qué dice el mercado hoy, qué dicen los bonos, qué dice el tipo de cambio, etcétera, y datos fiscales, acumulación de reservas, datos también del Banco Central. Entonces era todo muy objetivo. Entonces es como que la audiencia, lo que nosotros queremos hacer, quisimos hacer y queremos seguir haciendo, yo por lo menos lo hago en mi programa en Aftermath. Neura, y lo hice acá también, y la otra vez que tengamos una oportunidad para hacerlo lo vamos a volver a hacer acá, es justamente guiar a la audiencia con el gráfico. Total. Y después porque a Milei veces hizo. queda en la nada, ¿viste? Milei Porque yo dibujó en un también momento. dibujó, él quería dibujar, entonces dibujó y bueno, él se sentía cómodo con eso, como si fuese un pizarrón, y la verdad que funcionó muy bien y quedó claro, ¿viste? Entonces me parece que es por ahí, ya a menos que hables de cuestiones demasiado generales, política o no sé, geopolítica, lo que sea, que vale la pena mano a mano. Cuando se trata de cuestiones de economía, me parece que tener esta tecnología con el gráfico funciona mucho mejor. Bueno, ¿te parece, Yoso, que vemos el primer corte, que bueno, era el título del día, la inflación, y Milei reaccionando a eso? A ver, nosotros, respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero. ¿Ok? Digo, eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada. Primer punto. Segundo punto es, nosotros... la estabilización tuvo dos fases, por decirlo muy marcadas. La primera era cortar con la emisión derivada del déficit fiscal. Digo que nosotros pusimos en caja las cuentas públicas en un mes. Sí. Es decir, todo el mundo decía que era imposible hacer un ajuste de 1 punto por año. Muchos caraduras que ahora minimizan el tema del resultado fiscal, y decían que era imposible ajustar 1 punto por año, que con suerte, digamos, en 5 años íbamos a, digamos, poner las cuentas en orden, pero eso tenía el problema que además uno iba acumulando deuda, con lo cual se iba a hacer bastante más largo. Bueno. Bueno, ahí en realidad lo que hace referencia es, bueno, sí, obviamente el target de seguir bajando la inflación, pero habla un poco del ajuste fiscal y del ajuste cuasi fiscal, porque estaba íntimamente relacionado. ¿Qué pasaba en el pasado? El gobierno era deficitario en términos fiscales, como no tenía el mercado internacional abierto y manera de financiarse, se financiaba emitiendo pesos. Y como emitía pesos, después tenía que esterilizar los pesos que emitía, ¿sí? Como para, bueno, netear tratar de controlar de alguna manera la cantidad de pesos. Lo que pasa es que eso generaba el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central.
Entonces depende el déficit secuaz y fiscal de la tasa de interés. Pero como la inflación le subía y el dólar le subía, el Banco Central subía más la tasa de interés y eso provocaba una expectativa de que crezca la deuda del Banco Central. Si crece la deuda del Banco Central, el Banco Central tiene que pagar. Y para pagar tiene que emitir más pesos. Entonces, cuanto más emitía, más la ley generaba, más inflación provocaba, más subían la tasa de interés y se generaba un círculo vicioso, negativo, muy, muy difícil de salir, que estaba atrapado el gobierno anterior. Pero la clave fundamental era la cuestión fiscal. Si vos si no sos deficitario en términos fiscales, no tenés por qué emitir, no tenés por qué esterilizar, y entonces, digamos, no tenés por qué subir la tasa de interés tampoco. Entonces, en términos generales, corregís todo, y eso fue lo que hizo este gobierno. En un Entonces, momento él dice que igual con este proceso de ajuste fiscal y con este proceso de apretón monetario, no lo dice ahí, pero lo dice en otra parte, que el gobierno, que el Banco Central es contractivo en la política monetaria, la inflación debería seguir convergiendo hacia niveles inferiores. Que logre el cero o no. Bueno, eso te iba a decir, porque en un momento vos le dijiste, medio que le decíaste, para mí es para un segundo mandato, como sí. no digas más. No digas No se lo dijiste así, o sea, y me parece que tampoco me parece que es tu atribución, no debería ser tu atribución decirle a un presidente de la nación, no digas más esto, pero quedó claro cuál era tu postura en ese momento de la entrevista. Donde le dijiste, mira, para mí esto es para un segundo mandato, el cero adelante, etcétera. No, y además yo le mostraba que converger a inflación cero tarda, como lo ha demorado en otros países, ¿no? Y eso, a mí me sorprendió eso de él, que en un momento él menciona que hay otros países, otros casos, se ve que estuvo mirando o algo por el estilo, o en estos días donde empezó a ver, no sé, no me acuerdo quién había sido, incluso creo que había sido Equilibra, donde mostraba cuánto tardaban otros países en llegar a una inflación cero después de haber hecho un ajuste, etcétera. O de haber bajado bruscamente la inflación. Y él dice, bueno, algunos países tardaron como 7 años o algo por el estilo. Entonces, siento que ayer por lo menos sentí un Milei que cambió esa postura. Sí, a ver, él sigue hablando de la inflación cero. Porque pero igual, no ojo, porque en un momento dijo inflación cero al principio y al final habló de la inflación internacional. Que no es lo mismo. Que es lo que decía Yashi antes, ¿no? De converger a una inflación internacional. Claro, que no es lo mismo. O sea, te da un poco más de espacio, digamos. Claro. En donde ahí tenés 4%, qué sé yo. Pero eso es un poco lo que dijo. Sí, puede ser que haya, no sé si cambió. Él sigue diciendo que él odia la inflación, digamos. No. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que siga siendo su meta y otra cosa es que vaya a haber una inflación de cero en agosto, como en algún momento. Yo creo que lo tiene que decir igual. Que sigue teniendo un objetivo de matar la inflación. Claro, totalmente. Claro, que esto acá no se terminó, que sabe que es alto, pero que la viene bajando. Sí, pero bueno, yo insisto que, bueno, eso fue lo que dijo Milei, pero yo creo que sería igual un éxito que termine su primer mandato con un 20. Yo no creo que... Anual. Sí, yo no creo que esté como mirando ahora estos números. Digo, es algo que para mí lo tenía presente incluso antes de que se le ocurra ser presidente a esto, porque no nos olvidemos, y creo que ayer con Juli y todo el equipo de Aftermarket lo pudimos disfrutar muy bien, Milei antes que presidente es economista. Ayer estábamos hablando obviamente con el presidente de la Nación, pero estábamos hablando con un economista, que te puede gustar o no cómo piensa, o te puede gustar o no qué modelos tiene en su cabeza, o qué modelos, digamos, él sigue, como que son los correctos en economía, pero sí hay lo que no hay dudas, es que es muy sólido en esa biblioteca económica que él tiene en la cabeza. De nuevo, hay gente que le puede gustar o no, porque lo mismo podría decirte de un economista keynesiano. No podemos discutir que tiene modelos en la cabeza, te pueden gustar o no. Entonces, este caso lo digo por Milei. ¿Por qué digo esto? Porque Milei es un economista que no es que desde que es presidente se pone a estudiar cómo bajar la inflación, precisamente porque antes estudió economía. Entonces, me da la sensación que estas cosas obviamente que ya las tenía en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué es un modelo de estabilización de la moneda? ¿Qué funcionó en el mundo? ¿Qué no funcionó? ¿Cuánto tiempo demora? De nuevo, porque es economista antes de ser presidente, y seguramente si buscamos clips, Cata cada tanto dice cuando estaba en su momento en Intratable, si buscamos clips de hace 10 años de Milei, probablemente haya estado diciendo lo mismo. Porque, y siempre insistió con esto. Un día ese ejercicio, porque es verdad que dice buscar siempre lo mismo. Sí, buscar el archivo. Y siempre insistió con esto de que no es una baja a la velocidad de la luz,
y lineal y constante. Muy difícil. Podés tener ligeros repuntes, digamos, no es que de 200% anual vas a 1% anual de la noche a la mañana y sin tener un altibajo en el medio. Eso no pasa. Hay un digamos. apartado que también lo analizamos también en otro gráfico, en donde si bien mostramos que la inflación subió, las expectativas nunca se desanclaron. Claro. ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando vos ves que, si bien el REM ve que sube la inflación y fue viendo que iba subiendo la inflación, para los meses subsiguientes seguía esperando una continuidad en la baja en la inflación. Claro. Del mismo modo, cuando vos ves que la inflación sube, los break-even, o sea, los bonos en pesos, te están mostrando que su expectativa incluida en los precios es que hacia adelante, a pesar de la suba del último mes, hacia adelante es que se va a reanudar el proceso de desinflación. Es decir, que hemos tenido un proceso en donde lo que se dice la nominalidad subió, pero se mantuvo con un anclaje en las expectativas pensando en que esa suba en la nominalidad en la inflación se iba a finalizar y reanudar el proceso de desinflación. Les puedo preguntar, sobre todo vos que sos profe en la Ditela, ¿esto se correlaciona luego con que dé a la baja el índice de confianza del consumidor, que le dé mejor al gobierno? Depende, no sé bien de qué. Porque yo no sé cómo se mide. ¿Al consumidor, pero, vos decís? Sí, al consumidor, no la confianza del gobierno, el del consumidor. Es probable, pero ahí depende mucho el salario real. Digo, por lo de las Entonces, expectativas. el salario real se te mejora si baja la inflación, ¿no? Porque tu salario, digamos, en términos generales, disponible crece con la inflación a la baja. Entonces, tendrá algún indicio. Pero también la confianza del consumidor depende de otras cuestiones, me imagino, con relación al nivel de actividad, al nivel de empleo. ¿Sí? Ok, que O sea, son nadie variables que tardan más en recuperarse. Claro, nadie va a consumir más si cree que va a perder su empleo mañana. Claro. O nadie va a consumir más si, no sé, querés cuidar los ahorros porque sentís que hay una recesión en camino. En cambio, si se plantea un panorama de rebote macro, de crecimiento en distintos sectores y demás, bueno, el tipo que consume va a estar más confiado a consumir. Si no tiene dudas sobre su empleo, si no tiene dudas sobre la inflación y si no tiene dudas sobre los riesgos recesivos, va a consumir. Viste, Yoso, que en un momento le habló a la gente, dijo, yo entiendo que la gente Sí. se sienta mal porque cayó el salario, pero había que elegir entre lo malo y la reverenda mierda, cito textual. Que es el de las Lefi. No. ¿Podemos ver el Sí, de lo las tenemos. Lefi? Está bueno, Es el dale. video 4, que no sé si lo tenemos completo, pero tiene esa parte donde que Rochi Sí. menciona. A ver, ¿lo Finaliza podemos ver con el eso. 4? Me pareció muy importante que haya dicho Cuando eso. salimos del cepo, que fue el lunes, que fue súper exitoso, el martes yo llamé a Olivos al equipo económico a cenar. Estaban todos convencidos que era una cena para festejar. Y yo les dije, bueno, ahora quiero desarmar las Lefi. La cara de Bausili. No, nadie quería saber nada con eso. Entonces me mira Toto y me dice, ¿estás seguro? Sí, las quiero hacer mierda. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, y nadie estaba de acuerdo con eso. Yo le dije, todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Y efectivamente fue lo que hicieron. Si nosotros no hubiéramos sacado las Lefi, a esa corrida de 41.000 millones de dólares tenés que sumar 20.000 millones de dólares más. Y si a eso le sacás, además, digo, con lo bueno vamos a 61, y le sumás la suba de encajes, el tamaño de la corrida fue de 70.000 millones de dólares. Digo, hubiéramos tenido una hiper. Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda. Bueno, esta fue para mí fue una de las partes. Se ríe Yoso. No, pero era fue una parte información que no central. conocíamos. No, sobre todo había muchas En la dudas trastienda. respecto de quién había tomado la decisión, porque fue una decisión que trajo muchos problemas. Sobre todo eso fue lo que pasó a partir. ¿Qué fue? ¿Mayo del año pasado? ¿Hace un año más o menos? No, bueno, después abril, bueno, en abril el cepo. saliste del cepo. El 13 ya fue el primer día sin cepo. Junio, Ponele. creo. Junio. Pero ahí habrá sido, digamos, en esta época hace un año más o menos. Que era un desarme, digamos, de estos instrumentos financieros, ¿qué serían? Pases, ¿está bien decirle pases a los bancos, digamos, instrumentos? Las Lefi.
No, letras eran- financieras. Sí, eran instrumentos del Banco Central, pasivos del Banco Central de muy corto plazo. De muy corto plazo para los bancos, ¿no? Para los bancos. Para los bancos. Entonces, a partir de eso, empieza toda una secuencia a partir de ese desarme de las LEFI donde empiezan a subir las tasas, empieza a descontrolarse un poquito la economía. No, lo que pasó fue que la tasa dejó de estar regulada y empezó a flotar. a flotar. Y eso trajo problemas. Y esa flotación es que la tasa empieza a encontrar su punto de equilibrio. Porque flota. Entonces no hay nadie que te establezca un techo. Después el Banco Central avanzó con la posibilidad de intervenir, de establecer bandas para esa tasa de interés, Ok. ¿sí? Para poner una cota superior y una cota inferior. Intervenir en el mercado de bonos, también para contener la volatilidad, hasta que el mercado se regule. Al margen de eso, lo que dice Milei... Pero quiero seguir con esto. Después hubo problemas con el dólar, hubo que vender dólares en el techo de la banda, Eso etcétera. fue el periodo preelectoral. Ese fue el periodo preelectoral. Pero no estuvo directamente asociado con el desarme de las LEFI, digamos. No dije eso, sino que vino toda esa etapa, Claro, sí. del año Y bueno, pasado. fue la liberación del cepo, corrección de la LEFI y la preelección. Exacto. Fue todo eso lo que pasó, fueron muchas cosas. Pero a lo que voy es que lo que dice Milei es que la importancia de haber limpiado la hoja de balance del Banco Central para enfrentar todo ese proceso de inestabilidad financiera. Antes vos tenías un patrimonio del Banco Central detonado y el mercado percibía, digamos, una vulnerabilidad financiera terrible en Argentina que se trasladaba en la suba del dólar primero y después el traslado a precio con el pass-through. Pero bueno, entonces él atribuye a que los costos financieros, o mejor dicho, financieros y económicos fueron menores, ¿sí? Malos, pero menores respecto de que con esa misma corrida vos tenías una disparada mucho más fuerte cambiaria y mucho más fuerte inflacionaria. Cuando hablaba de ellos, Y no fue lo que ocurrió. cuando venían por todo, si no lo hubiésemos desarmado era peor, ¿eran los Cuca? O sea, Bueno. ¿de quién habla ahí en esos momentos? Entendámoslo juntos, porque tampoco es que No, yo- no, claro, obviamente digo, no sos el exégeta, por supuesto, pero Vos, te puedo preguntar lo mismo a vos, digo, pero digo, yo lo que interpreto es digamos, él tiene una batalla con los medios, por un lado, tiene obviamente una batalla electoral contra los kirchneristas. ¿Ibas a decir los cucas? Los ¿Querés Cuca. decir Sí, los Cuca, los kirchneristas, Decilo, la decilo. oposición, digamos. Entonces, yo recuerdo muy bien sí. dos cosas. Cuando gana Kicillof, los Cucas se sentían en provincia de Buenos Aires espectacular, porque se fue toda la mierda. Y obviamente ahí vos notás que ellos están contentos de que obviamente ganaron la elección, pero las consecuencias financieras de su elección pueden complicar el panorama económico dentro del programa de Milei. Entonces ellos estaban felices y eso es un ataque claro. Mientras tanto también, en cada uno de los avances legislativos para poner en riesgo el equilibrio fiscal, el mercado reaccionaba mal y obviamente ellos se ponían contentos porque atacaban directamente el eje central del modelo de Milei, que es el equilibrio fiscal. Así que, digamos, ese es un ataque que él sintió que recibió y que es real. O sea, vos lo podés ver, el riesgo Cuca se dio y de hecho se dio después a la inversa, porque cuando perdieron contundentemente en octubre se descomprimió todo eso. Claro. Entonces, tenés ahí un riesgo electoral latente. Y después también está la parte periodística que él percibe, pero yo me quedo con algunos comentarios, digamos. Cuando pierde Milei Sí. en provincia de Buenos Aires, sale a dar entrevistas. Y los periodistas a los que le entrevistaban a hacen Milei entrevista. le decían que la gente no llega a fin de mes, que está todo muy mal, ¿no? que el 80% de la gente no llega. Y ahí Milei le responde a los dos que le preguntaron eso en distintas entrevistas. Digo, ¿qué querés que emita? Básicamente, ¿qué querés que haga populismo? Entonces es como que por momentos se instala, yo también lo veo, lo percibo, porque después, digo, si el 80% de la gente en Argentina no llega a fin de mes, es imposible que voten a Milei de la manera en que votaron en octubre. No digo que no haya gente que no llegue a fin de mes,
pero que el 80% no llegue a fin de mes y que después Milei haya ganado de la manera que ganó, no me dan los números. ¿De dónde O sea, salió vos ese No me dan los dato, números. Yo además de no entiendo que la 80%? gente. No Claro, me acuerdo que haya enti- citado un colega 80% de la Sí, gente. sí, no me acuerdo, sí, no me acuerdo. te lo Yo juro, me acuerdo, te lo juro los que tengo sí. grabados acá porque eran varios Te lo juro titulando que el sí. 80% de la gente no llega a fin de Porque, mes. obviamente, un que delirio no que no pasó sería ni en el en dos las canales, peores crisis argentinas. En dos canales distintos. Pero ahora, lo que quiero decir es, se instalan temas, ¿sí? Que obviamente el gobierno tiene que dar respuesta y que el gobierno siente un ataque al que tiene que dar respuesta. Está enojado Milei con los medios, claramente. Muy enojado. Bueno, pero que esto yo te digo que esto tiene sentido. Este tipo de cosas tiene sentido. A ver, si vos lo toreás con algo que es impreciso, te puedes enojar, pero hay veces que se enoja por una pregunta que lo incomoda también. Bueno, Yo no sé, la verdad depende. no me acuerdo que le habían depende dicho del los- track record del periodista, qué sé yo, no sé, depende por dónde va, cuál es la intención, por qué le pregunta eso, en qué contexto, son muchas cosas, no sé. Vos decís que con, cuando sé, vieron o sea, ese resultado eso es- malo se subieron a una ola de está todo mal. Vos Exacto, decís eso digo. O sea, ante un resultado malo, claro, ese comentario o ese tipo de pregunta o ese tipo de duda se instala como sí, claro, está todo mal. Fíjate cómo le fue en provincia de Buenos Aires. Bueno, y después decís, che, pero escúchame, si está todo mal, ¿cómo que después le fue tan bien? ¿Me entendés? Entonces, digo, tiene una batalla ahí en él querer demostrar que, bueno, a veces el viento sopla mejor cuando lo criticás al presidente y te alejas de tus convicciones, porque el sopla no va en función de Pero yo tus no convicciones. tengo, o sea, no puedo hablar de estos periodistas de nuevo, pero no recuerdo que hayan dicho eso, Sí, ni sí. quiénes, Sí, ni, lo ni dijeron. nada. Lo pueden después, buscar en off te lo voy a decir, Y sí, porque y y yo te voy a dar el link. Lo tengo en mi Vamos a pantalla un en este corte y me lo momento. cuenta. Pero Y todo, digamos, está más allá bien. de eso, quizás que un poco volviendo a la pregunta de Rochi o cosas que muchas veces hemos dicho acá, que a veces Milei, obviamente él tiene que estar en lo grande, no en la anécdota chiquitita o en una foto, porque tiene que ir hacia una película, que es lo que siempre dice, no me muevo de este rumbo, él está convencido y coherente, va para ahí. Pero hay veces que uno dice, bueno, pero en el mientras tanto hay gente que le está pasando mal y no le habla a esa gente. Quizás un poco Sí, a le veces... habló, ¿cómo no? Bueno, ayer, por eso digo, ayer le habló. Ayer le habló. Pero no siempre, eso es lo que El otro día ayer le también, habló. hay un tuit Como ¿cuándo fue? ¿En marzo? Sí, En de marzo la también. paciencia. La paciencia. Sí, de paciencia, pero no fueron muchas veces las que le habló a esa gente que quizás lo sigue bancando, pero dice, bueno, che, ¿cuándo me...? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Ah, no? Yo creo que le habla, piensa en ellos todo el tiempo, digo. No digo que Ayer no lo piense. dijo varias veces. No digo que no piense, digo, a veces es como de político. No sé, por ahí está mal, porque lo político Para mí es un hablan y después perfil, pero para mí en ese sentido es un perfil. Para mí Milei no es una No, persona no. que, a diferencia quizás de otros políticos, No, él está convencido de que siguiendo esto, en algún momento todos vamos a estar mejor, porque de hecho está bajando la es que pobreza. por eso te digo, Entonces dice, ¿para qué? pero yo no voy a, no es el estilo de Milei decir, mirar a cámara y decir, Claro. yo los entiendo, la están pasando mal, sé que hay muchas familias que le están... No juega la pero- carta pero de la hace esa. sensibilidad. Pero es un Bueno. estilo, pero para mí eso no significa, y ahí yo estoy con Yoso en No esa. es político. No sé si no es político. ¿Qué no Sí, es es político? No, pero digo- ¿Qué no es político? Milei. No estoy basta diciendo. decir eso. Pará, No es ese estilo de político a lo sumo. No estoy diciendo que Milei no es político, estoy diciendo un que en enorme ese político. punto, ¿qué es eso? Es el político que te habla a la cámara y te dice, mira, vos vení, me tenés que votar porque yo tengo esto en mente y hacen eso. Que no es ese No es estilo. eso Milei. Está bien, hoy no te puedo decir que es un outsider porque es presidente, pero, Soy outsider. pero No, ya empezó, está, no es más siendo, outsider. pero 3 años de empezó gobierno. siendo una persona que simplemente decía cuál que creía que era el rumbo que tenía que tomar la Argentina y hoy sí tiene la posibilidad de estar con la botonera y hacerlo. Por eso para mí no hace eso, porque sigue hablando como la persona que siempre habló y por eso insisto con esto de la consistencia en el tiempo. Vos le buscas un video de 2014 y habla igual que 12 años después en 2026. Estoy de acuerdo con todos ustedes, solo decía que se diferenciaba, quizás pues quizás los periodistas, los colegas están acostumbrados a que se siente un político y hasta te mienta y te diga todo va a estar Totalmente. bien, quédese tranquilo. Y te habla para los clips. La Te gente pide un mate. que pasa con toda esta gente que le está pasando mal. Como me parece que va con eso y no estamos tan acostumbrados a escuchar a Milei como ayer que decía paciencia. Sí, Sé que sí. hay gente que le está pasando mal. A ver, Cata, hace mucho que mucha gente la está pasando mal. Sí, por supuesto. es Yo un no, país de que hecho, fabricó no me pobres. acuerdo cuándo la gente la estuvo pasando bien. Porque si hubiese estado mucha gente pasándola bien en algún momento, digo, no sé cuándo fue la última vez. ¿Cuándo fue la última vez? Porque dije 2001, después tuvimos hasta el 2003 que recién empezamos a salir, entre 2003 y 2007. Yo veo que de 2008 en adelante se hizo todo como el culo en Argentina. O sea,
dejamos de ser superavitario en términos fiscales y comerciales a ser deficitario. Dejamos de comprar reserva, perdimos reserva. Dejamos de tener inflación baja, empezamos a tener inflación alta. Dejamos de crecer, nos estancamos. De 2011 que la economía no crece. De 2011 que el mercado laboral no crece. De 2011 que lo único que crea es el sector público, lo único que crece. ¿Cuándo hace mucho que la estamos pasando bien? Yo no recuerdo. ¿Desde cuándo es que no hay un proceso social ascendente? ¿Cuándo es que las clases bajas pueden prosperar? ¿Cuándo? Yo no lo veo. Entonces, que un presidente no le hable a la gente que la está pasando mal, digo, tiene que hablar a los argentinos todos los días, porque hace años que la estamos pasando como el culo. Y hemos sido gobernados por chantas mentirosos que han destruido este país, digamos, una y otra vez. Sobre lo que preguntó Cata antes, perdón que me quedé con esta pregunta de ¿a quién le hablaba cuando decía sobre las LEFI? ¿Qué hubiese pasado? Sí, que vos decías, ¿a quién le estaba hablando cuando decía cuánto hubiesen corrido contra la moneda? Para mí ahí simplemente lo que estaba haciendo, y Juli hizo un análisis que me parece muy bien y suscribo con el periodismo y con lo que entendemos que Milei entiende, porque también son interpretaciones de Milei, pero para mí ahí también lo que estaba teniendo en mente es simplemente cómo funciona el mercado, y que ayer lo debatíamos con Alan Sucho, y también el famoso clip que circuló esta semana de un Chousa que es afín al kirchnerismo, que votaría a Axel Kicillof, pero que piensa que si Axel Kicillof pudiese ser electo, vendería los bonos. Entonces, en esa dicotomía que hablamos de un Chousa diciendo vendo los bonos y asume Kicillof, pero lo voto, es lo que para mí Milei tenía en mente cuando hablaba de las LEFI, que es el mercado. ¿Y quién es el mercado? La gente. Olvídate del mercado con un ente abstracto. La gente entiende que si en las elecciones, porque como decía Seba, esto se dio en un contexto electoral, si en las elecciones a Milei le iba mal, y no solo a Milei le iba mal, le iba bien al otro programa que propone volver a hacer lo que se hizo en la Argentina en los últimos 20 años, si le iba bien y la Argentina quería volver al otro esquema, bueno, ¿qué pasa? Ibas a tener una corrida mucho mayor a la moneda, ibas a tener una dolarización mucho mayor de facto, porque la gente te iba a salir a demandar cualquier otra cosa que no sea pesos. Dame yerba, dame sal, dame dólar, dame lo que sea, pero no me des pesos. ¿Por qué? Porque se viene... El riesgo ocupa. Puede ser, claro, un gobierno que venga y rompa con absolutamente todo lo que se está haciendo ahora, incluido con la moneda, y que vuelva la inflación y demás. Para mí era un poco eso también. Bueno, vamos a ver más videos. Perdón. Quiero que veamos el video el video Regreso a Wall Street, que es el video 2. Porque este es un tema central. A ver, hace poco había mucha pregunta de cómo va a ser para afrontar vencimientos en la Argentina, y una de las posibilidades que se descartó fue la de la vuelta a Wall Street. Eso fue, sobre todo el que lo dijo en su momento fue Luis Caputo, el ministro de Economía. Entonces, pero está persistentemente esa pregunta de dónde vas a sacar los fondos para pagar los vencimientos, etcétera. ¿Vas a ir a los mercados? Y ayer Milei dijo esto. Podemos verlo ahí, el video número 2. O sea, dentro de una de las conversaciones con gente del mercado, portfolio manager y demás, algunos decían, bueno, ¿por qué quizá no tiene por qué colocar a 10 años? Colocar a 1, 2 años en Wall Street, hace un overbook como le pasó a Ecuador, que recibió 18 mil millones de dólares cuando colocó 4 mil. Y si Argentina no es un problema que no tiene acceso al mercado. Sí que tiene acceso al mercado. ¿Vos te crees que Argentina no tiene acceso al mercado? Sí, pero no queremos pagar esas... pero queremos tasa más baja. Sí. Y mientras que no consigamos tasa más baja, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos. Una pregunta, recién mencionaste el equilibrio financiero. Este año viene muy apretado. Bueno, ahí está. Lo que decía justamente, básicamente repitiendo esto que vienen diciendo. O sea, vos le decís, che, pero pará, también está la posibilidad de que vayas a algo más corto plazo, no tanto irte a 10 años. Y sin embargo, no. O sea, con esta tasa, no. Bueno, él dice 6%, ¿no? Dijo 6% que quiere colocar, más o menos. Sí. A ver, hay una parte que... Y dijo, perdona, claro, techo, insistió, techo. O sea, nada, no me venga con un 8, con un 9, con un 10. Y un 6,1, entiendo. Okay. Mirá, yo lo que interpreté es que no va a querer salir este año. ¿Por qué? Básicamente porque... Yo le decía, mira, a mí me preocupa que eventualmente tenés un contexto internacional más inflacionario después de la suba del precio del petróleo, que te genera riesgo de inflación y riesgo de que la Reserva Federal te suba la tasa de interés y con eso suban los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Si suben los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, te sube la base de riesgo país, se te encarece el costo financiero. Todavía más. Entonces, me dice, sí, bueno, pero ahí el riesgo país argentino tendría que bajar por los fundamentals locales de Argentina. El costo local, el factor local debería comprimir para abajo. Ok, bueno, buenísimo.
¿Y eso cuándo se va a dar? Y bueno, ahí tenés el riesgo electoral, el riesgo Cuca. Entonces, claro, ¿cuándo se va a resolver eso? Y después de las elecciones de 2027. Es decir, que si Argentina coloca deuda en el mercado a la tasa que le gustaría a Milei, tendría que tener un riesgo país más bajo. Pero para tener un riesgo país más bajo, hoy con esto fundamental, según Milei, deberíamos tener un riesgo país en 300 y pico, 200 y pico, 300 y pico. Bueno, pero eso no lo tenés porque tenés un spread de riesgo de político, el riesgo Cuca. Entonces, ¿eso cuándo se va a eliminar? Y cuando los argentinos vuelvan a votar en octubre de 2027 y ahí definan si quieren seguir por esto o no. Si no, ese riesgo Cuca se va a exacerbar. O sea, la campaña electoral... Y si votan por continuar, bueno, entonces se va a mantener y vamos a ver una baja de riesgo país y las colocaciones de deuda vendrán en el segundo mandato de Milei. Me imagino la campaña electoral, no sé si va a ser muy efectiva, pero ¿querés endeudarte o tomar deuda a una tasa menor al 6%? Votanos. No. No va a haber. No, mira, está bueno lo que decís. Mira, ¿por qué llegamos a eso? Llegamos a ese tema, además de porque obviamente es un tema clave, pero llegamos a ese tema porque antes de eso yo le estaba mostrando que Argentina compró un montón de dólares, pero que no acumuló un montón de dólares. Claro, una cosa es la compra, otra cosa es la acumulación. ¿Y por qué compró muchos dólares pero no acumuló? Porque pagó deuda. ¿Y cuándo entonces vamos a poder acumular dólares? O sea, comprar y acumular, cuando roleemos la deuda. Ahora... O sea, cuando tomemos deuda a una tasa razonable. En realidad... No es que Argentina va a votar Milei que podés endeudarte al 6. No, al contrario. Votá Milei, lo que dice implícitamente, votá Milei para que Argentina sea más rica. ¿Por qué? Porque con Milei vas a poder colocar a tasas más bajas. Colocar a tasas más bajas te va a permitir rolear la deuda y entonces no vas a tener que pagar la deuda con cash que compras, sino que te vas a poder ahorrar los dólares que cobras y tu deuda la renovás en el mercado. Entonces, ¿eso qué significa? Que vas a ser eventualmente más rico, porque tus ingresos van a tus ahorros. Si sos más rico, bueno, eso genera más crecimiento, más inversiones, una moneda más estable, atrae, digamos, a otras participantes del mercado internacional a venir a la Argentina, a también apostar a la Argentina. Entonces, se desata un círculo virtuoso a partir de que los dólares que vos compras te los ahorrás, porque eliminás los riesgos financieros, porque eliminás los riesgos cambiarios y porque los dólares que vos tenés los podés eventualmente volcar a la economía real e invertir. Que en todo caso el sector público se transforme en un participante poniendo guita en la economía real. Sería fantástico. No con déficit, sino con superávit. O sea, me sobran dólares, los pongo en la economía, invierto en la economía. Antes no tenía dólares y esa guita que eventualmente ponía en la economía eran ficticios porque eran pesos que se emitían y que eso después genera inflación, o sea, era un delirio. Ahora, si esa ecuación cambia, en donde yo tengo ahorros y los ahorros los meto en la economía, bueno, genial. No creo que lo haga Milei porque es liberal, pero digamos, imagínate en un futuro que tenemos dólares porque tenemos más guita y el mismo sector público puede participar en la economía, incentivando distintos proyectos de inversión. Bueno, eso sería fantástico. Ahora, pero eso no es votame para tener el 6 de deuda, sino votame, lo que dice Milei, no, sino que votar a Milei para generar un crecimiento económico a largo plazo a partir de mejoramiento del ahorro. Yo soy Yashi, hablando de dólares. No escuché la entrevista las 2 horas y media. ¿Habló de dolarización? Sí. Implícitamente. ¿Qué dijo? Gran momento. Dijo que, bueno, que él, para dar de baja el Banco Central, primero tenía que poner en orden el Banco Central. Y que se dio justo que mientras el Banco Central, digamos, mientras el gobierno estaba mejorando las cuentas públicas y mejorando las cuentas del Banco Central, el peso se apreció. Entonces ya la gente no dejó de despreciar el precio, sino que ahora lo conserva el precio. Entonces, Yashi coincidiendo conmigo. No, perdón. Disocié y le quise hablar al control. No, porque tenemos un tuit del ministro de Economía, Toto Caputo. Parecía una loca hablando. Sí, se hablaba sola. Igual sí, coincido como Juli. Muy bien, muy bien. Yashi le habla a las novelas también. Claro. O sea, es una señora, Sí, es yo una hablo- señora frente a la televisión. Tuit de Toto Coincido Caputo. con Julián, después te escucho, sería. No, acá, ayer el ministro de Economía tuiteaba, importante 4, porque enumeró varios importantes el día de ayer que surgieron a lo largo de la jornada.
jornada, seguimos cancelando deuda y recomponiendo el balance del Banco Central. De acuerdo a lo comunicado por la Autoridad Monetaria, el Banco Central de la República Argentina ha puesto a disposición del Tesoro Nacional la suma de 24.4 billones de pesos en concepto de dividendos del ejercicio 2025. Estos fondos serán asignados de la siguiente manera: constitución de depósitos del Tesoro en el Banco Central por la suma de 6 billones de pesos, aplicación de 18 billones a la recompra de letras intransferibles en cartera del Banco Central por un total estimado de 21.700 millones de dólares en valor nominal original. Esta operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3 puntos del PBI. Asimismo, se trata de otro paso en la recomposición del balance del Banco Central, iniciada en diciembre de 2023, y contribuye a revertir el profundo deterioro generado durante las gestiones kirchneristas. Vale recordar que las letras intransferibles se colocaron al Banco Central como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales. Esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del Banco Central al reemplazar un activo líquido y valioso por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de 11.000 millones de dólares. Destaco, y podemos mostrar el gráfico ahí que tiene este mismo tuit, destaco este mensaje del ministro de Economía, Toto Caputo, en líneas con lo que comentaba yo y preguntaba Cata de ¿qué pasa con la dolarización? ¿Qué pasa? Yo ayer le pregunté al presidente, porque les repito, estábamos hablando con el presidente de la Nación y uno tiene que tener eso presente, pero hablábamos con el economista ayer y eso fue lo que personalmente más disfruté de esa nota, porque estábamos hablando con el Javier Milei, economista que nunca deja de serlo incluso en su función, y por conocerlo y por haberlo escuchado tantos años, yo me imagino que adentro, y esto es una percepción mía, adentro de la cabeza de Milei, en algún punto sigue estando ese deseo de algún modo de que no haya más Banco Central en la Argentina. No lo dice explícitamente y se lo pregunté de algún modo para ver qué pasó con su promesa de dinamitar el Banco Central. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? Por un lado, esto que decía Julián y que acá comenta el ministro de Economía ayer. El primer punto es recomponer el balance del Banco Central, que las cuentas del Banco Central estén en orden. Eso se está haciendo, mucho ya se hizo, todavía queda una parte, pero mucho ya se hizo. Ahora, ¿qué planteó Milei ayer cuando yo le dije, hay una parte, no recuerdo cómo se lo pregunté, pero la pregunta transmitió un poco esto, hay una parte tuya que sigue pensando en ese día último del Banco Central? Porque, ¿qué dijo Milei? Hizo una analogía y dijo, imagínate vos el último día de tu vida, digamos, financieramente, ¿qué haces? Bueno, liquidás todo, aprovechás y como hizo una referencia... Es un error de cálculo. Bueno, más allá de eso, pero hizo como una referencia ahí al supuesto, que esto se hace mucho en microeconomía, se estudia mucho de poner el supuesto del último día de tu vida, para ver cómo te da el modelo. Y dijo, bueno, el último día del Banco Central. Entonces yo ahí... Mi mente obviamente dijo, ¿qué es el último día del Banco Central? Quiero que me hables un poco de esto. ¿Lo seguís viendo en tu ideal de la Argentina a que evidentemente llegue el último día del Banco Central? Y la respuesta fue eso, mirá, para que el Banco Central pueda tener un último día, primero hay que sanearlo, primero las cuentas tienen que estar en orden. Ese es el camino que estamos construyendo. Ahora bien, dice el presidente, en ese camino de recomponer el balance del Banco Central, se genera en la gente, de algún modo, la percepción de que en el presente es algo cierto, de que el peso algo vale, de que el peso deja de perder valor. ¿Y qué te genera eso? Que quizá no haya demanda por cerrar el Banco Central. ¿Por qué? Porque el peso podía ser una moneda fuerte, porque el peso se puede gestionar bien. Era un poco lo que hablamos ayer con el pájaro Martino, ¿no? Entonces, el presidente dice esto, me estoy encontrando con la situación en que obviamente, si hacemos las cosas bien, de pronto la moneda vale y quizá no está la demanda. De todos modos, lo que sí a mí me parece que va a ser importante, pensando en un segundo mandato, porque yo entiendo... Entonces no... Eso es lo que te iba a decir. Para mí, en un segundo mandato, se le va a tener que jugar en una de dos direcciones. Uno, realmente ir por el cierre del Banco Central. ¿Y eso qué sería? Adoptar otra moneda. El argentino tiende a adoptar el dólar, pero esa podría ser una alternativa. Y la otra alternativa es, si eso a la ciudadanía le parece muy extremo, si eso el votante no lo quiere, los argentinos imaginemos que no lo queremos, bueno, vas a tener que dejar algo en el Banco Central, sea la Carta Orgánica modificada, sea alguna ley que, no sé, que hacer una política monetaria que empobrece a la gente, te meta preso al presidente del Banco Central. No tengo idea, algo vas a tener que hacer para blindar la posibilidad de que ese Banco Central sea mal usado y mal gestionado. ¿Por qué digo esto? Porque este es un equipo económico que a mi criterio usa
usa bien el Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? No emite dinero para financiar al Tesoro, por ejemplo. Claro. Y no hace con eso una política partidaria, no está emitiendo dinero para ganar votos y demás. Entonces, desde ese punto de vista lo usa bien, pero esto que dice el presidente, quizás eso genera que, dado que la moneda vuelve a tener el valor, la gente dice, pero quedémonos con el peso, que entonces podemos tener una política monetaria, no tenemos que estar adoptando la moneda de otra nación y demás. Ok, pero blindame entonces la institución, porque el día que vos no estés, alguien va a venir y esa misma institución la puede volver a usar para el mal, como se usa desde 1935 en la Argentina, porque el Banco Central se funda en 1935 y desde ese día se hacen desastres. Ahí te pregunta Martincho, ¿qué países serios hay sin Banco Central? Mira, ahí esto es interesante charlarlo porque, por ejemplo, hay varias cosas que se pueden hacer. Cuando vos te pones a mirar la Unión Europea, voy a decir varios casos. Cuando vos te pones a mirar la Unión Europea, tienen un banco central de la región, llamémosle, ¿no? No hay como el país individual aplicando su propia política monetaria. Bueno, pero lo mismo con la moneda. ¿Qué quiere decir lo mismo? Tiene una moneda en común. Sí, tiene una moneda en común. Bueno, pero no es de país. Es como si nos pusiéramos de acuerdo Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil. Claro, por eso es diferente. Es decir, hacemos nuestra moneda regional, del Mercosur o lo que sea. Claro. Entonces, eso es una alternativa. Otra alternativa es países que dolarizaron. Países que dolarizaron y que quizá algunos sí mantienen Banco Central, pero un Banco Central con herramientas mucho más diluidas. Por ejemplo, la emisión monetaria no la tienen. Y después, lo otro es que ¿qué países? Preguntan ahí, y fue algo que yo ayer le dije a Javier y le dije, esto va a haber que estudiarlo porque vos estás haciendo public choice a la -1. Tengo acá los países. Es el único presidente, a mi criterio, en el mundo hoy y en la historia que está haciendo cosas que a la política no le convienen y por ende jamás haría. Ejemplo, no buscar, digamos, ir en el infinito, en el extremo, no emitir. Eso no existe, no es algo contemplado en la política. ¿Por qué? Porque con el presupuesto vos generás que puedas tener como ciertos sectores que le das herramientas desde el Estado, entonces desde ese lugar están contentos y te apoyan. Esos son los incentivos creados en la política. Lo estudia Public Choice. Cualquiera que quiera leer sobre esta teoría, busca teoría de la elección pública y te dice por qué los mecanismos y los incentivos están dados para que desde el Estado jamás se haga lo que está haciendo Milei. Entonces también la pregunta de ¿dónde se está haciendo esto hoy? Te puedo contar ciertos casos, pero eso no quiere decir que donde se haga es perfecto, porque donde se hace hay políticos normales. A mi criterio, Javier Milei no es un político normal. O sea, lo que está haciendo es de economista, para mí es el primer presidente en el mundo de la historia que sabe lo que significa public choice. Y está en contra, a su vez, de implementar ese tipo de políticas. Yo no creo que haya muchos presidentes, por ejemplo, de hecho no hay ninguno que se defina como anarcocapitalista. De nuevo, me pueden decir, bueno, pero hoy está en el Estado. Sí, obvio, está en el Estado, es presidente y por ende toma algunas decisiones pragmáticas que no serían de anarquista. Martín, claro. ¿tenés respuesta para Martín que está diciendo, en fin, no me respondieron? No, te digo los países. Yo respondí. Capaz que Martín no escuchó, pero puede retroceder. Poniendo los asteriscos que puso Yashi, pero la Unión Europea tiene un banco central, la Unión Europea. No cada uno de los países. Yo dije que el Banco Central de la Unión Europea es regional. Por claro, eso que cada país no toma su política monetaria individual, la toma a nivel regional. Claro, También dije que hay países que dolarizaron, se lo repetimos para que no tenga que retroceder, le facilitamos la tarea. Hay otros países que dolarizaron, algunos mantienen el Banco Central, pero un Banco Central diluido, es decir, con pocas herramientas, ejemplo, no emiten dinero, y después tenés el caso de, como te decía, de regiones. Y aún así dije que eso no es el ideal, a mi criterio, de Milei, como no sería el ideal de cualquier liberal. Tiro los países. Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru, Kiribati. Palaos y Panamá. Bueno, algunos son paraísos fiscales, también son países muy chiquitos. No. Pero bueno, es parte de una discusión y aparte las características siempre son diferentes, etcétera. Bueno, vos casi que... ¿Qué fue lo que, si vos tenés que decir, bueno, esto fue quizás como lo más novedoso Eso. para vos de escuchar del presidente? ¿Qué fue? No, en general todo, más que nada... ¿O te esperabas todo lo que respondió? Sí, o sea, más que nada recibir preguntas, poder analizar gráficos, el mercado, sin ningún tipo de reparo con ningún tema, siempre abierto a cualquier tipo de tema. Yo la verdad es que, y esto sí lo digo en nombre propio, yo quise hablar de economía. Porque te enojaste con un medio hoy. Sí, me enojé con Clarín. No defenderse, bueno, pero... pero lo digo por él. Lo digo por él, porque Después tengo que recibir a algunas periodistas que me quieren dar clase de periodismo, pero déjame de joder.
No importa. Yo creo De que cómo se titula, hay un pero colega anda nuestro cagada. que se llama Omar Lavieri que dice, entrevista que no se hace, no se critica. Conseguite la entrevista con el presidente Muy y bien, después ahí está. habla. Como... Hagan un partido Sería- en las Pero elecciones. Sería me el para pareció, hablar hay que me pareció ganar. un golpe bajo, porque ningún medio tituló no habló de Adorni. O sea, ¿qué carajo importa si habló de Adorni? Que es el único tema que importa. O sea, el día era hablar de la inflación, era acumular de dólares, qué pasa con la economía, cuándo va a derramar sobre el resto de los sectores. No habló de Adorni. ¿Cómo? Y entonces yo además hice el primer minuto del programa, hago una aclaración diciendo, che, miren que este no es un programa político. Si después Milei habla de lo que quiere hablar, bueno, está bien, pero yo no le voy a preguntar porque yo no soy un experto en eso. Ay, no te Yo dedicas al yo le periodismo puedo político. preguntar, pero no le puedo repreguntar porque no sé, ¿entendés? Porque no sé por dónde va. Puedo tener mi opinión, pero es mi opinión y me la guardo del lado político. Ahora, yo siempre que debato acá con cuestiones y datos macro, datos económicos, no con política. Entonces, Y más allá de eso es difícil. que titule Clarín, no habló de Adorni. Está enojado. Y bueno, boludo, pero escúchame, o sea, más parece como que no le quisimos preguntar. Olvídate, no sabes con quién habla. Vos sos un tipo que entraste a la web y escuchaste y dijiste, no habló de Adorni. Es un cagón el periodista que no le preguntó de Adorni. Bueno, no le preguntaba de Adorni. Sí, lo que tiene que hablar. No, fue un programa de mercado financiero, de economía, hablar de eso. ¿Y qué es el de eso programa? fue lo que yo lo invité para eso, no lo invité para hablar de Adorni. Entonces, que venga ahí, si no hablo de Adorni. Después fumarme la clase de economía, de periodismo, de cómo se titula. Mirá, anda, ¿sabe qué? Quédate con tu clase de economía y de periodismo, que así te va. Ojalá tomaran clases de economía. Este- Es el programa, Juli, además, que vos haces hace más de 10 años. Es el programa donde estamos todos los lunes con esa misma dinámica de gráficos, que me encanta que tanta gente le haya conocido ahora y les haya gustado, porque es lo que hacemos todos los lunes en Aftermarket, lo que vos haces hace más de 10 años, y que además, destacando esto, el presidente Javier Milei habló de Adorni en otros momentos. Este es un programa de finanzas y de mercados que está todas las semanas hablando de finanzas, de economía y de mercado. No tratamos otra cosa. ¿Por qué no y los pusieron? que estamos ahí somos economistas, gente de mercados. Yo lo decía hoy fuera de aire. Para mí, vos, Fede Domínguez y Fer Corbaro, que es el equipo que estaba ayer, para mí son de las personas que más saben de mercado y más saben de finanzas, y así también lo convalida el mercado, porque después se ve en el programa y se ve en streaming. Se ocurrió se habló de los temas que sabe cada no era uno. el foco de la entrevista. Esto Claro, están diciendo. pero yo no quería hablar de Adorni, porque o sea, Adorni, y si Milei quiere hablar de Adorni, que, no sé, puede hablar con vos, con Adorni, puede hablar con Mariana Brey, Y lo puede ha hablar con hecho con Majul, otros. puede hablar con Claro. Viale, puede hablar con Pablo Rossi, puede hablar con Feynman, puede hablar con un montón de gente que se Y a mí me especializa gustaría de preguntarle saber sobre Adorni. preguntarle sobre Adorni y responder él sobre Adorni, y cuando Milei responda que el periodista le pueda volver a hacer una pregunta sobre el tema. Yo Igual no no estoy quiere. capacitado para eso, porque no lo hago. O sea, no tengo un background en ese sentido. Así como el Entonces, ¿para qué periodismo me voy a jamás meter? le va a preguntar por las LELICs o temas de macro y de Claro, finanzas que además, no entienden. vos- Ayer era el momento para eso. Bueno, Ahora vos No fíjate, todos, vos fíjate, ¿no? vos lo Hay ves, periodistas vos lo que ves, entienden, pero otros escúchame que esto, no, escúchame o sea. esto, vos lo ves, No, bueno, pero vos lo digo, ves, el conocimiento que tiene el equipo de Aftermarket pero de superior. gente de mercado, claro, digo, pero no vos me lo voy a poner ves. ahí, yo no me pongo ahí, Pero no de puedo ahí a pero, decir, pará, esto nadie quiero le va a decir. preguntar por las LELICs. Digo, Vos que ves, alguien- claro. pero que vos sepas lo que significa una LELIC no quiere decir que sabés de mercado lo que saben Fer Corbaro, Pero Fede lo que yo Domínguez quiero y decir Julián. es, mismo. lo que yo quiero decir Palabra es, mayor. yo no, sin desmerecer, porque ellos se especializan en otra cosa, pero ninguno de los periodistas que nombre saben preguntarle sobre la curva de bono en dólares, saben preguntarle sobre los bonos de rendimiento de Estados Unidos, Yo creo saben que preguntarle muchos sobre periodistas, expectativas de inflación, especializados que pueden hacerle una buena entrevista. sobre tasa de interés real, sobre demanda de dinero, digo, eso fue lo que hablamos ayer. Yo eso te voy a decir Entonces, algo. el título, Una gran nota. el título, Relajá, ya está. no, pero el título bien, Además que- bien podría haber arrancado. Habló de la inflación, habló sobre el RI, habló sobre la compra de dólares, habló tiene sobre, enojado. no sé, un montón de cosas.